Hola a todos, vamos a comenzar con la descripción de la primera parte de la materia relacionada a la teoría del consumidor. Para eso vamos a ver los conceptos de escasez, el flujo circular de ingreso, el individuo, los precios, la información, la teoría de la utilidad, las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria y también vamos a terminar explicando sobre el óptimo del consumidor. Bueno, empecemos con el concepto de escasez. Este es un concepto económico en el cual vamos a considerar que hay necesidades ilimitadas que enfrentan a recursos escasos. Esto significa que siempre las personas vamos a tener muchas necesidades, los individuos van a tener muchas necesidades que son difíciles de enfrentar con los escasos recursos de los cuales disponemos. En esta situación, ocurre siempre en todas las características de las personas, en todas las situaciones de las personas, y los individuos de esa manera se comportan de manera racional. En cuanto a los recursos, vamos a indicar que estos recursos, que son escasos, están integrados por determinados grupos de recursos. Por ejemplo, los recursos naturales, en los cuales encontraríamos, por ejemplo, la tierra, los depósitos minerales y todo lo que conlleva, por ejemplo, el clima, el medio ambiente, todos esos aspectos integran los recursos naturales. Además, también están los recursos humanos, es decir, las personas con su trabajo y ese aporte que hacen desde su trabajo al desarrollo económico. Por el lado de los recursos que se denominan capital, tenemos todas las máquinas, los equipos, las construcciones, las herramientas, las mejoras, los bienes de uso, como dicen los contadores. Hay un cuarto recurso, podría involucrarse entre los recursos humanos, que es el que se denomina factor empresarial. Este recurso en realidad tiene que ver con las posibilidades que tienen las personas, los individuos, de tener iniciativas, de tomar decisiones, de asumir riesgos que conllevan a un quehacer empresarial. Como les decía, esto también se puede involucrar dentro de los recursos humanos, pero en general lo podemos identificar como un cuarto recurso del cual dispone la economía. Entonces, con estos recursos, que son escasos, tenemos que aplicar todas las herramientas posibles para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades que se pueda. Y de esta manera poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de las personas. Por último, en este punto es importante hablar de los bienes económicos, porque en definitiva nosotros vamos a considerar que con estos recursos vamos a producir bienes, vamos a lograr producir bienes o servicios. Y estos bienes o servicios tienen un precio, es decir, el precio al cual se los puede adquirir, que de alguna manera corresponde ese precio al beneficio que nosotros estamos percibiendo por adquirir uno de esos bienes, ¿sí? De alguna manera, esto que ustedes conocen desde materias anteriores del concepto de la demanda, entonces la demanda de los bienes ocurre en definitiva porque pagamos un precio equivalente al beneficio o a la necesidad que ese bien satisface. Ese es el concepto del bien económico en el cual aparece el precio como un factor preponderante al momento de tomar la decisión de adquirirlos. Esto se enfrenta un poco al concepto de bienes libres, ¿sí? Pero nosotros en economía hablamos de bienes económicos y siempre relacionados con la temática del precio. Con respecto a cómo funciona todo el sistema económico en esto de identificar los bienes económicos, los recursos y los precios, ¿sí? De hecho, la microeconomía se le sabe llamar también economía de los precios. Podríamos explicarlo a todo el sistema y cómo se relacionan entre sí a través de lo que se denomina el flujo circular del ingreso. Aquí está un poco reproducido un flujo circular muy simplificado, ya que tiene solo algunos actores, por ejemplo, están las familias, está el gobierno y están las empresas, ¿sí? Podría sumarse a esto, por ejemplo, el factor externo, el sector externo, perdón, o
el sector financiero, podríamos sumar también, pero bueno, en este modelo simplificado, ¿qué diríamos? Bueno, que existe un flujo de ingresos entre estos actores. Por ejemplo, veamos las familias. Si las familias necesitan bienes y servicios, esos bienes y servicios se los compran a las empresas. Es decir, las empresas le envían bienes y servicios a las familias, y las familias, ¿qué hacen? Pagan por esos bienes y servicios, se transfieren recursos a las empresas. Pero a su vez, las familias brindan el servicio de trabajar, es decir, las personas trabajan o, por ejemplo, aportan su capital o aportan este factor empresarial que hablábamos recién, y eso se lo aportan a las empresas, es decir, es lo que ofrecen a las empresas. Y las empresas, ¿qué hacen? Pagan por esos servicios, y en definitiva ese pago es lo que nosotros podemos denominar, por ejemplo, el salario o la ganancia en el caso del factor empresarial. Por lo tanto, estos flujos de ingresos que ocurren entre los sectores, acá también podemos ver el de las familias con el gobierno a través de servicios de trabajo que son pagados por el gobierno, o los impuestos que pagan las familias, que el gobierno los retribuye por servicios, es lo mismo en relación a los impuestos que pagan las empresas y los bienes y servicios que compran el gobierno. Bueno, todo ese flujo circular explica de alguna manera cómo es esta economía de los precios, cómo es esta relación que hay entre un circuito y otro en cuanto a lo que es la utilización de los recursos y el pago por los bienes que ahí se transan. Todo este circuito, entonces, tiene para nosotros un elemento muy importante desde el punto de vista de la microeconomía, que son los precios. Entonces, nosotros vamos a conversar a lo largo de toda la materia hablando de precios absolutos y precios relativos. Los precios absolutos son los precios nominales, los precios con los cuales ustedes pueden encontrar cualquier bien que se informa en el mercado, ¿sí? A qué precio pueden comprar determinado bien, y entonces ese precio es el precio absoluto, ¿sí? Si ustedes van a un kiosco, si ustedes van a un supermercado y identifican cuál es el precio, no sé, de una botella de 2,5 litros de gaseosa, van a saber, ese es el precio absoluto. Ahora, ¿cómo sabemos si una botella de 2,5 litros de gaseosa es caro o es barato? ¿Cómo sabemos si para una persona es caro o para otra persona es barato? Bueno, en realidad lo que hacemos, en definitiva, siempre es trabajar con un precio relativo, es decir, un precio el cual me indica, comparado con otro bien, cuánto cuesta ese bien. Entonces, eso es un precio relativo, ¿sí? Esa comparación que hacemos de un bien con otro. Entonces, ahí es donde nosotros podemos observar un precio real. Ahí es donde podemos saber ahora en comparación si un bien con el otro es más caro o es barato, ¿sí? 2,5 litros de gaseosa con respecto a 2,5 litros de agua, podemos decir cuál de las dos es más barata. En función a esto, entonces nosotros vamos a identificar como una hipótesis que vamos a trabajar a lo largo de toda esta materia, que los individuos van a responder más a los bienes relativos que a los absolutos, es decir, los individuos van a tener más conciencia, las personas van a tener más conciencia de los precios relativos y no tanta de los precios absolutos, ¿sí? Porque en definitiva con un precio absoluto no vamos a saber si es más caro o es más barato, pero sí en cuanto a los precios relativos podríamos establecer que podemos comprar más o que nos interesa comprar más o adquirir más de acuerdo a cuál es más barato que el otro. Por el otro lado, entonces, vamos a indicar que el precio relativo siempre nos va a indicar esta cuestión de sacrificio, es decir, nosotros vamos a pensar que un consumidor o un individuo debe de sacrificar ese precio en función de otro bien, es decir, si queremos comprar un bien o el otro, vamos a identificar que ese precio relativo tiene este concepto de sacrificio.
Y es bien importante que entendamos este concepto de sacrificio, es decir, o compro, no sé, por ejemplo, 2 botellas de agua, o compro una botella de gaseosa, pensando que la relación del precio es 2 a 1, supongamos. Y esto entonces hace que si yo tengo un determinado presupuesto, o compro uno o compro el otro. Ese es el término de sacrificio en el cual entiendo los precios relativos. Les decía que va a ser bien importante para nosotros porque a partir de esto vamos a poder explicar cuál es el desarrollo de este concepto que es la toma de decisiones del individuo, cómo hace el individuo para decidir. Y vamos a comenzar entonces pensando en lo que dice la teoría económica del comportamiento del consumidor. ¿Y qué es lo que dice? Dice que el consumidor se comporta intentando o suponiendo que intenta maximizar su satisfacción, es decir, tratar de maximizar la utilidad de las elecciones que este individuo realiza, ¿sí? Entonces, el individuo va a elegir maximizar su utilidad, maximizar su satisfacción, y ese supuesto es el que nosotros vamos a ir manteniendo a lo largo de todo este trayecto. En base a eso, nosotros vamos a decir que el individuo tiene posibilidades de identificar sus preferencias, es decir, va a identificar si prefiere un bien o prefiere otro. ¿Cuál es la canasta de bienes que prefiere? Es decir, ¿cuál es la combinación de bienes que le da más satisfacción, que maximiza sus utilidades? En función a esto, las elecciones del consumidor, como vemos, es el resultado de sus preferencias y también de esta cuestión de los precios, de estos precios relativos que hablábamos recién, para poder elegir entre una canasta de bienes o entre un conjunto de bienes y otro. Toda esta elección del consumidor es lo que nosotros vamos a identificar a través de este concepto que decíamos de las utilidades, ¿sí? Nosotros decimos que maximizamos la utilidad o maximizamos la satisfacción. ¿Pero qué es la utilidad en definitiva? Bueno, nosotros ahí vamos a entender o tratar de entender un concepto que es la utilidad cardinal y la utilidad ordinal. A ver, pensemos, vamos a pensar que vamos a poder medir de alguna manera, ¿sí? Con algún puntaje, por ejemplo, qué utilidad me da consumir un vaso de gaseosa y qué utilidad me da consumir un vaso de agua. ¿Qué utilidad me da consumir 2 vasos de gaseosa? ¿Qué utilidad me da consumir 3 vasos de gaseosa? Vamos a poner un puntaje. Entonces, si nosotros suponemos que tenemos la posibilidad de poner puntajes a esa utilidad, eso sería una utilidad cardinal, ¿sí? Es decir, podríamos ponerle puntaje y ese puntaje son los números que me dan, no sé, una utilidad de 2, una utilidad de 5, una utilidad de 200, o sea, un número, ¿sí? O un puntaje del 1 al 10, eso me da una utilidad de 10, o una utilidad de 2, o una utilidad de 8. Ponemos un número, esa es utilidad cardinal. Otra forma de medirlo sería a través de la utilidad ordinal, es decir, a ver, si, ¿qué utilidad me da, por ejemplo, tomar un primer vaso de gaseosas? Y qué utilidad me da tomar un segundo vaso de gaseosa. Y bueno, y quizás ahí ya al ver la comparación entre el primero y el segundo vaso, probablemente la utilidad no sea la misma, porque probablemente a medida que aumenta la cantidad de vasos, en algún momento de eso ya me satura, es decir, ya estoy pensando en que me está doliendo la panza, pensar en la cantidad de gaseosa que estoy tomando, o ya llega un momento que no tengo más sed, o ya no hay forma de digerir otro vaso. Entonces, a medida que el individuo va agregando más unidades del bien, lo más probable es que esa utilidad vaya disminuyendo. Por lo tanto,
lo que vamos a tratar de comprender es que el individuo va a tener una posibilidad de ordenar esas preferencias, es decir, usar este concepto de la utilidad ordinal y va a decir, bueno, el primero, el segundo, el tercero, ya me va a ir midiendo la posibilidad de generar más utilidades o menos utilidades al momento que alcanza, por ejemplo, un punto de saturación. Si entendemos esta cuestión y si vamos identificando estas posibilidades de la utilidad desde esta manera, pensémoslo con números. A ver, el ejemplo que trae el del libro de Miller habla de la cantidad de películas que puede ver una persona, ¿sí? Comparada, por ejemplo, con el nivel de utilidad, ¿sí? Piensen ustedes, acá habla del cine, pero bueno, piensen ustedes que, no sé, a lo largo de todo este periodo de aislamiento que nos toca ahora, ustedes veían determinada cantidad de películas en Netflix o en la televisión a través de, a lo largo del tiempo. Entonces, y a lo largo del tiempo ustedes fueron viendo que, no sé, a medida que pasaban los días de aislamiento, cada vez más veían películas, ¿sí? Y veían series y se pasaban horas haciendo eso. Pero llegó un punto en el cual ustedes ya estaban como, empezaron como a saturarse de eso. Piénsenlo, a ver si ustedes sentían esa situación en la cual, bueno, ya de un día para el otro no vieron tantas series o no vieron tantos capítulos de una serie o ya no vieron tantas películas, ya no tuvieron tanto tiempo prendido a eso. Y en algún punto surgió esta situación, por ejemplo, como muestra este gráfico, acá con números, en esto de mostrar esto de las utilidades puestas en números. Entonces diría, bueno, por ejemplo, cuando vieron la primera serie o la primera película, podían medir esta utilidad en un valor de 10, ¿sí? 10 útiles, digamos así, como para ponerle un número, una medida. Entonces, cuando vieron pasar, digamos, a la segunda, dijeron, bueno, en la segunda me dio una utilidad de 16 útiles. Y pasando a la tercera, y bueno, ya llegábamos a 18, y pasando a la cuarta ya llegábamos a 20. Pero si veíamos una serie más, es como que ya no nos daba tanta utilidad. Y de hecho, ver una serie adicional, completa, es como que ya nos saturaba y la utilidad bajaba. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica como de columnas, vemos la cantidad total de utilidad que me iba dando a medida que agregamos una película más o una serie completa más, y esto hacía entonces que tuviéramos esta posibilidad de mostrarlo, por ejemplo, con estas gráficas, y bueno, y si lo usáramos como si fuera en el campo continuo, a ver que me estoy quedando sin energía en la computadora, ahí está. Si lo viéramos entonces en el campo continuo, diríamos que podríamos armar una curva y mostrar este comportamiento. Esa sería como una curva de utilidad total. Ahora, esa utilidad total es a medida que vamos agregando una unidad más de una película o una serie, como decía en el ejemplo. Ahora, si nosotros pensáramos en realidad cuál es la utilidad que me da cada una de estas películas adicionales o cada una de estas series adicionales, lo que estoy midiendo es la utilidad marginal, es decir, la diferencia que tenía entre la película anterior y la película siguiente. Por ejemplo, si lo viéramos en este primer gráfico, decíamos que en la primera teníamos 10 y en la segunda más o menos 16. Por lo tanto, la diferencia entre la segunda y la primera serían estos 6 que me agrega de la primera a la segunda. Fíjense, si lo vemos acá en conceptos marginales, diríamos, bueno, la primera es 10, pero la segunda ya me marca este 6. La diferencia entre la segunda y la tercera que veíamos acá en el primer gráfico era de 16 a 19, más o menos. Entonces pasaríamos de aquí de 6 a 3. Y luego tenemos 1 de diferencia. Y luego nada de diferencia. ¿Se acuerdan? Entre la cuarta y la quinta daba lo mismo. Por lo tanto, la diferencia entre la cuarta y la quinta aquí es 0. Y luego incluso pasa a tener valores negativos. Entonces, esta segunda gráfica, si lo pusiéramos en el campo continuo, así como una línea que une todos estos puntos, diríamos que es una línea decreciente. ¿Está? Quiere decir entonces que de alguna manera los individuos
pueden medir su utilidad, y esa utilidad, tanto desde el punto de vista total como la utilidad marginal, es la que me puede ir haciendo las comparaciones entre agregar más unidades. Y lo que vemos es que se cumple una ley de utilidad marginal decreciente en el cual para cualquier bien podríamos decir que a medida que se agregan unidades de ese bien, la utilidad en el margen, la diferencia, va a ser cada vez menor. E incluso en algún punto podría pasar a ser negativa. ¿Sí? Entonces, esa utilidad marginal decreciente a medida que agregamos unidades del bien, es una ley que vamos a tener en cuenta a medida que avancemos entonces con este análisis de cómo es el comportamiento, cómo son las elecciones del consumidor y cómo toma sus decisiones. Entonces, en esto del comportamiento y de la toma de decisiones, la idea es que tratemos de pensar en cuál es esta cuestión de identificar esta tasa decreciente que veíamos recién en la utilidad y cómo el consumidor entonces manifiesta sus preferencias. Entonces para esto vamos a armar un modelo, ¿sí? Un modelo simplificado de la economía, en el cual vamos a pensar en esta cuestión de decidir ahora entre un modelo simplificado de dos bienes solamente, ¿sí? No, dejamos de trabajar con un bien, por ejemplo con esto de las películas, y trabajemos ahora con dos bienes. En el caso del ejemplo del libro de Miller, este gráfico está sacado de ahí del libro de Miller, habla de los cines o las películas por mes, comparado por ejemplo con conciertos por mes, ¿sí? Como ir a un concierto, ir a un teatro, ir a un recital. Entonces, un poco compara esta situación diciendo, bueno, a ver, si vamos a uno, no podemos ir al otro, es decir, tenemos como el tiempo ocupado en otro, o no tenemos tanto libre como para hacer las dos cosas, tanto tiempo libre, entonces podríamos elegir o por uno o por otro, ¿sí? Obviamente, en caso de que nosotros pudiéramos hacer eso, podríamos hacer esas comparaciones. Este es un modelo muy simplificado de la economía, en la cual lo que tratamos de mostrar es cómo se comportaría el consumidor, cuál sería la preferencia, cómo elegiría entre uno y otro. En ese caso, fíjense el comportamiento que está mostrando esta curva aquí, en la cual diríamos, por ejemplo, si una persona o un individuo desearía ir, por ejemplo, estas son, no sé, cantidades por mes de conciertos, supongamos que es lo que está medido en el eje de las ordenadas, cantidades por mes de conciertos, o cantidades de recitales, o algo por el estilo. Entonces diríamos, bueno, a ver, si vamos a 7 al mes de conciertos, iríamos una vez al cine, ¿sí? O veríamos una película. Ahora, ¿qué es la combinación que está puesta aquí como punto A? Fíjese, sería como una combinación entre 7 y 1, sería este punto A. Otra posibilidad sería decir, bueno, a ver, podríamos elegir otra opción de ir 5 veces a los conciertos, no ir tantos conciertos para poder ir más veces al cine. Entonces podríamos decir, mira, podríamos ir 5 veces a un concierto y 2 veces al cine. Esto es lo que está aquí indicado como el punto B. Y decir, en realidad, esta persona podría decidir en esta cuestión de decir, bueno, me da lo mismo ir 7 veces a un concierto y ver una película o ir 5 veces a un concierto y ver 2 películas. ¿Sí? Sería como esta posibilidad de decir, bueno, puedo decidir entre esta canasta de bienes, entre esta combinación, y de alguna manera soy consistente con esto, digamos, puedo decir, bueno, eso me da satisfacción, y esa satisfacción es la misma entre el punto A y el punto B. Incluso podríamos elegir más canastas de bienes, más conjuntos, y por ejemplo pasar esta otra combinación como la C, que me muestra 4 de conciertos y 3 de cines, o una combinación como la D, que podría ser, no sé, 3,5 de conciertos y 4 de cine. Es decir, cualquiera de estas combinaciones, la A, la B, la C o la D, me da el mismo nivel de satisfacción, le da lo mismo hacer estas combinaciones, y de alguna manera es coherente, consistente con esa decisión.
Lo que también es interesante identificar dentro de los supuestos que una persona podría identificar la posibilidad de preferir una canasta de bienes a otra y esa, a su vez, ser preferida a otra. Es decir, este concepto de la transitividad, que ustedes conocen, podría decirse que también es parte de las preferencias del consumidor, ¿sí? Dentro de los supuestos del modelo, este modelo también de la transitividad, este supuesto de la consistencia, en la cual o la transitividad, en la cual un conjunto o un par de bienes es preferible a otro y este es preferible a un tercero. ¿Sí? Perfectamente podríamos trabajar con ese supuesto también, que es el segundo aquí de consistencia o de transitividad. Por último, un supuesto también adicional es que las personas siempre van a elegir más a menos, es decir, siempre van a preferir tener más a tener menos. Ese es el principio o el supuesto de la insaciabilidad, ¿sí? Las personas entonces prefieren más a menos de cualquiera de ambos bienes, y esto va a hacer que con estos tres supuestos, digamos, podamos construir esta curva que está aquí, que es la que se denomina curva de indiferencia, y la podríamos identificar o definir, digamos, como aquella curva que proporciona un nivel constante de satisfacción, ¿sí? Lo que decíamos cuando expliqué cómo se construía, es decir, bueno, me da lo mismo estar en el punto A que en el B, o en el B que en el C, porque el nivel de satisfacción es el mismo a lo largo de toda esa curva. ¿Está? Siempre con los supuestos del modelo de integridad, de consistencia y de insaciabilidad. Ahora, estas curvas tienen propiedades, ¿sí? Y estas propiedades tienen que ver justamente con los supuestos del modelo, es decir, las propiedades que tienen estas curvas a lo largo de los supuestos del modelo, lo que me dice es que, en definitiva, yo voy a tener esta como pendiente negativa que nosotros vemos acá. ¿Y por qué esta pendiente negativa? Bueno, porque para pasar de un punto A a un punto B, lo que me está mostrando es que para adquirir más unidades de cine, es decir, para poder llegar de 1 a 2 de cine, yo necesito disminuir la cantidad de conciertos. No hace falta que sea siempre la misma cantidad, es decir, puedo sacrificar más o menos, pero en definitiva necesito sacrificar una para poder aumentar la otra. Entonces, esta primera propiedad de la pendiente negativa es esta propiedad que tiene que ver con la decisión de la persona y bueno, y este supuesto de integridad que habíamos dicho al inicio. En esta situación, también lo que tenemos como propiedad de las curvas de indiferencia es que por cada uno de estos puntos que tenemos acá, el punto A, el punto B, el punto C, va a pasar una sola curva de indiferencia, es decir, hay una sola posibilidad de combinaciones que hagamos de estas canastas para mostrar curvas que mantienen el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? Este nivel constante de satisfacción. Veámoslo en este gráfico que está acá, donde desde ya el título les anticipa, digamos, las curvas de indiferencia no se cortan, por este punto que esta propiedad que decía que las curvas de indiferencia tienen esto de que por un punto solo pasa una curva, porque tenemos este supuesto de que las personas prefieren más a menos, ¿sí? Entonces, a ver, fijémonos en este caso. La demostración es por la negativa, digamos. Si yo sé que las curvas de indiferencia no se cortan, entonces graficamos curvas de indiferencia que se cortan. Por ejemplo, esta es la curva 1 y esta es la curva 2. Y entonces veamos a ver si se cumple o no se cumple este supuesto, digamos, de que las personas prefieren más a menos, que en definitiva se termina convirtiendo en una propiedad de la curva de indiferencia, de esto de no cortarse. Veamos. Estas dos curvas se cortan aquí, en este punto B. Quiere decir que en este punto B, la combinación, en este caso sería 5 y 2, digamos, es una combinación aceptable. Es decir, las personas están dispuestas y aceptan y alcanzan su nivel de satisfacción óptimo, digamos, con esa combinación, 5 y 2. Ahora,
Este punto B está en la curva 1, pertenece a la curva 1, por ejemplo, igual que este punto C. Y fíjense que este punto C me dice que voy a adquirir menos de cine y más de, perdón, menos de concierto y más de cine, ¿sí? Sería coherente, digamos, ¿sí? El punto B tenía 5 y 2, el punto C tiene 4 y 3. Y bueno, podríamos decir que estamos bien. Pero fíjense que el punto H pertenece a la curva de indiferencia 2, pero también el punto B también pertenece a la curva de indiferencia 2. Y en este caso, si comparamos H con C, no tenemos exactamente los valores, pero fíjense que en H la cantidad de conciertos es un poco más que 4 y la cantidad de cines es más que 4. Entonces, H tiene más de cines y más que conciertos que C. Entonces, si H tiene más de cines y más de conciertos que C, entonces diríamos que H es preferible a C. Entonces, ¿por qué? Porque las personas prefieren más a menos, ¿sí? Por este supuesto de insaciabilidad. Entonces, si H es preferible a C, entonces en definitiva la curva de indiferencia 2 sería como incoherente con respecto a la 1 porque sería preferible la 2 a la 1, mientras que el punto B diría que es indiferente. Entonces, como esto no se cumple, entonces por esa forma, de alguna manera podemos demostrar entonces que las curvas de indiferencia no se cortan. ¿Está? Entonces, esto no se cumple. Siempre vamos a tener curvas de indiferencia más altas, y esas curvas de indiferencia más altas van a ser, o más alejadas del origen, van a ser preferibles a las que están más cerca del origen. Y de esa manera entonces podemos demostrar esta cuestión de que las curvas no se cortan. Otra de las propiedades que tienen las curvas de indiferencia es que son convexas, ¿sí? Es decir, esta cuestión que de alguna manera veíamos que es el sacrificio de ir de un punto al otro, como veíamos del punto A al punto B, del punto C al punto D, vamos disminuyendo el uso de uno de los bienes y vamos aumentando el uso de los otros bienes, de alguna manera me muestran esa convexidad. Y aquí les dejo el gráfico que está en el libro de Miller, como para que lo tengan en cuenta. Es un gráfico bien interesante, en el cual de alguna manera me hace la demostración de las curvas convexas, digamos, ¿sí? Esta cuestión de que la convexidad de una curva yo la puedo demostrar calculando las pendientes de las tangentes de esa curva, y viendo que cualquier tangente a cualquier punto, en definitiva, siempre va a estar por debajo de la curva. Entonces, todas las tangentes de cualquiera de los puntos, si están por debajo de la curva, esa curva es convexa. Y a su vez, también lo podemos hacer a través de las cuerdas, es decir, si nosotros trazamos una cuerda entre cualquiera de dos puntos de esa curva va a estar siempre por encima de la curva. Entonces, si eso también se cumple, la curva es convexa, ¿sí? Cualquiera de las maneras de demostración de la convexidad de la curva es válida para identificar que esta va a ser la forma que cumplen las curvas de indiferencia. ¿Y qué cosas necesito identificar más que nada de la curva, más allá de esto del comportamiento y de cómo son sus propiedades? Un punto muy importante es determinar la pendiente de la curva. ¿Y cómo vamos a hacer para determinar la pendiente? Perdón que acá tenía esta medición como para que lo veamos aquí. A ver, me parece que es más fácil por este gráfico. En este gráfico yo les mostraba esta cuestión de la pendiente de la curva a través de la pendiente en un punto, digamos. Si yo puedo demostrar cuál es la pendiente en un punto, a partir de ahí podría ver cómo es esta cuestión de la pendiente de toda la curva. Entonces, ¿cómo se mide la pendiente en un punto? La pendiente en un punto se mide a través de la tangente en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente de la tangente a ese punto me dice, bueno, si estas son las cantidades de un bien Y, ¿sí? Y estas son las cantidades de un bien X, medidas por unidad de tiempo, ¿sí? Cantidad de bienes por mes, o cantidad de bienes por semana, o cantidad de bienes por día, o por año, siempre medidas en unidad de tiempo. Entonces,
los cambios que se producen entre, o las variaciones que se producen al medir esta pendiente, los cambios, la disminución de uno para poder aumentar del otro, esta caída en las Y por el aumento en el X es lo que me mide la pendiente. ¿Sí? Un poco lo que dice aquí, la pendiente de este punto P es la disminución de Y o el sacrificio de Y para poder obtener unidades adicionales de X. Entonces, este sacrificio, este cociente entre la variación negativa, este negativo y este delta, sería la disminución de Y con respecto a la variación de X, me da la tasa marginal de sustitución. Así eso se va a llamar tasa marginal de sustitución. Y es como la pendiente de la curva, digamos, multiplicado por menos 1. En realidad, lo que yo estoy tomando es una tasa marginal de sustitución como en positivo, mostrando las variaciones, sabiendo que, bueno, uno varía disminuyendo y el otro varía aumentando. ¿Sí? Entonces, podríamos medir la tasa marginal de sustitución a lo largo de la curva como la pendiente en cada uno de estos puntos, que es un poco lo que me marcaba este gráfico que tenía acá. Es decir, bueno, en cada uno de estos puntos, en el punto A, en el B, en el C, en el D, yo podría decir que, bueno, hay distintas pendientes, y podría ir midiendo, por ejemplo, el cambio que hay entre A y B. Entonces, si ahora lo hacemos con los números que teníamos recién en el gráfico, diríamos, bueno, a ver, pasamos del punto A al punto B de tener 7 conciertos a tener 5 conciertos, ¿se acuerdan? Y acá aumentábamos en 1 la cantidad de cine. Entonces, disminuye en 2 y aquí aumenta en 1. Entonces, esta disminución en 2 y este aumento en 1 me está diciendo que la variación es 2 dividido 1, ¿sí? La tasa marginal de sustitución de cines contra conciertos es 2 dividido 1, que es 2, ¿sí? Delta I sobre delta X. 2 dividido 1, que es 2. Veamos el caso de pasar de B a C. Si hacemos el paso de B a C, los números serían pasar aquí de 5 a 4. Entonces, de 5 a 4 tenemos un cambio que es de 1, del valor de 1. Y aquí pasamos de 2 a 3. Entonces, el aumento es 1. Disminuye la cantidad de conciertos en 1 y aumenta la cantidad de películas en 1. Entonces, la tasa marginal de sustitución de cine por conciertos en este tramo de B a C es 1 dividido 1, que es 1. Entonces, teníamos acá una tasa marginal de sustitución de 2, aquí una tasa marginal de sustitución de 1, ¿sí? En cada tramo vamos a ir calculando esta tasa marginal de sustitución, y en el último tramo pasamos de 4 a 3,5 y de 3 a 4, entonces la diferencia es medio sobre 1, medio sobre 1 sería 0,5, y fíjense que entonces lo que estoy obteniendo es esto, la definición que está aquí abajo es el número de unidades del bien Y que debe sacrificarse por cada unidad adicional obtenida del bien X, de tal manera, y esto es bien importante, de tal manera que el consumidor se mantenga indiferente, sea indiferente entre una situación A y una situación B, entre ambos bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantiene el mismo nivel de satisfacción. Entonces, en cualquiera de estos puntos a la persona le da lo mismo, mantiene el mismo nivel de satisfacción, pero fíjense qué ocurre. La tasa marginal de sustitución, esta medida de cómo se va trasladando de un punto a otro, es decreciente. Entonces, la tasa al final, al principio era 2, luego pasa a ser 1, y luego pasa a ser la 1,5, la mitad de 1, digamos, 0,5. 2, 1, 0,5 me muestra con claridad cómo va disminuyendo la tasa a lo largo de la curva cuando nos trasladamos, ¿cierto?, de izquierda a derecha. De esta manera, entonces, vemos cómo disminuye la tasa marginal de sustitución. Esta disminución en la tasa marginal de sustitución también me va a mostrar después algunos elementos que son importantes identificar
cuando veamos cómo es este comportamiento racional y las preferencias versus las oportunidades que tiene el consumidor. Una cosa adicional, antes de terminar con esto, es el tema, o de llegar al punto óptimo, que es a donde queremos llegar con esta explicación hoy, es esta cuestión del ordenamiento de las curvas de indiferencia que comenzaba diciéndoles cuando pensábamos en que preferíamos más a menos, y sabiendo que la propiedad me dice que por cada punto, digamos, esta propiedad de la curva de indiferencia, que por un punto pasa una sola curva, de realidad yo podría dibujar un mapa de curvas de indiferencias mostrando todas las curvas de indiferencia, podrían mostrar infinitas curvas de indiferencia, pero siempre serían todas como paralelas entre sí, como muestra este gráfico, diciendo que yo podría tener curvas más alejadas del origen o curvas más cercanas al origen. Y las curvas más cercanas del origen, por ejemplo la curva 1, de alguna manera me muestra un nivel de satisfacción más bajo que la curva más alejada, por ejemplo esta 3, que está acá, esta curva número 3, en esa curva alcanzamos más unidades del bien que está en el eje de las ordenadas, más unidades del bien que está en el eje de las abscisas, por lo tanto el nivel de satisfacción es más alto. Entonces podríamos ordenarla de alguna manera, las curvas de indiferencia, diciendo que hay menos satisfacción en la más cercana al origen, más satisfacción a la más alejada del origen, y así armar algo así como un mapa de indiferencia. Entonces, en definitiva, ¿cómo decide el consumidor? ¿Cómo decide este individuo, esta persona, a la cual yo estoy tratando de explicar cómo esta persona toma las decisiones en función a satisfacer o maximizar su nivel de satisfacción? ¿Cuál es su punto óptimo? Y entonces aquí es donde tienen que intervenir otros elementos para poder, digamos, de alguna manera contrarrestar cuáles son sus preferencias y cuáles son sus oportunidades de consumo, es decir, qué es lo que podría comprar. Entonces, en función a esto, necesito encontrar lo que se llama la restricción presupuestaria, es decir, necesito saber con qué cuenta esta persona. Y vamos a decir que esta persona cuenta, por ejemplo, con un nivel de ingresos, y aquí está anotado, en el ejemplo tal cual está en el libro de Miller. Bueno, supongamos que esta persona tiene un nivel de ingresos representado por esta M, igual a 30 pesos, por ejemplo, ¿sí? Que podría ser, no sé, 30.000 pesos, ¿sí? O 30 millones, no importa, pongamos un número sencillito, 30 como para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel de ingresos de esta persona? Por unidad de tiempo, ¿no es cierto? 30 por mes, o 30 por semana, o 30 por minuto, no sé, 30. Entonces, si este es el nivel de ingresos de esta persona, y a su vez, otro elemento que necesito conocer también son los precios de los bienes que va a comprar, es decir, qué oportunidades tiene de comprar, o que serían, por ejemplo, los conciertos, siguiendo con el mismo ejemplo, o X, que serían en el caso de las películas, seguimos con el ejemplo, y diríamos, bueno, por ejemplo, el precio de X es 3 y el precio de Y es 2. Entonces, ¿cómo se construye este presupuesto de esta persona? Bueno, este presupuesto se construye como está aquí indicado. Fíjense, vamos a decir que todo este presupuesto que tiene esta persona lo puede gastar tanto en Y como en X. Ahora, ¿cómo lo va a gastar? Multiplicando cuántas unidades decida comprar de Y por cuánto es el precio de Y, y cuántas unidades de X decide comprar por el precio de X. Entonces, cuántas unidades va a tener de Y y de X va a hacer que la posibilidad, me corre esto acá que me molesta, va a tener la posibilidad entonces de identificar, bueno, todo el gasto en Y y todo el gasto en X, y sumado todo el gasto en Y y todo el gasto en X, me va a dar el total del ingreso que esta persona tiene. Entonces, tiene 30 pesos por mes, o como sea, o 30.000, entonces va a tener que distribuirlo en estos dos bienes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? ¿Cómo vamos a elegir? Y en principio lo que vamos a hacer es, vamos a convertir esta restricción presupuestaria que tenemos, que es esta ecuación que está aquí, esta restricción presupuestaria la vamos a convertir en una recta.
para sacar cuál es la ecuación de la recta, lo que tenemos que hacer es despejar y, ¿sí?, que sería la variable dependiente de x, y entonces vamos a poner ahí, despejándola, ¿cómo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a dividir ambos términos por el precio de y. Entonces, si dividimos el nivel de ingreso por precio de y, acá nos va a quedar y multiplicado por P de I sobre P de I, que 1 lo eliminamos, y más X por P de X sobre P de I. Dividimos ambos términos, todos por precio de I. Luego, pasamos, para dejar despejada I, para dejar solita I, entonces pasamos este término, X por P de X, restando al otro miembro, y entonces nos queda M sobre P de I menos X por P de X sobre P de I. ¿Sí? Y así esto nos queda igual ahí. Acá quedó mejor escrita. Esta entonces es la ecuación de la recta presupuestaria. ¿Sí? Ahora quedó escrita como una ecuación de una recta. Donde I, ¿qué sería? Entonces, me está mostrando esta recta en la cual está integrada, o sea, si ustedes se acuerdan de matemática, cómo está expresada la ecuación de la recta, esto sería la ordenada al origen, ¿sí? El término independiente sería la ordenada al origen, m sobre p de i, fíjense acá en el gráfico, les puse m sobre p de i, ¿sí? Sería este punto, que acá fíjense me indica 15, sería 30 dividido 2, que es el precio de i, 30 dividido 2, sería 15, este número que está ahí puesto en el gráfico. Eso es la ordenada al origen. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos el cociente de los precios, P de X sobre P de I, esos los dos precios divididos entre sí, que ¿qué me indican en la ecuación de una recta? Indican la pendiente de la recta, ¿sí? Esta pendiente de la recta multiplicada por la variable X. Así se conforma entonces la recta presupuestaria. Fíjense que aquí está representada esa recta presupuestaria, este es el punto de la ordenada al origen, ¿sí? Podríamos encontrar este otro punto, haciendo esta recta, el valor de i igual a 0, ¿no es cierto? En definitiva, cuando i exactamente es igual a 0, lo que podríamos hacer entonces es despejar cuánto es este punto de corte en el eje de las x. Y bueno, vamos a encontrar que el punto de corte en el eje de las x me quedaría igual a m sobre el precio de x. ¿Sí? Si ustedes despejan haciendo 0 las cantidades de i, me quedaría m sobre el precio de x, y que en definitiva diríamos que las cantidades de x me van a quedar iguales a 10. ¿Sí? Sería 30 dividido 3, m sobre p de x. Y bueno, obviamente si conocemos estos dos puntos, podríamos dibujar, hacer la gráfica de la recta. Esta sería la recta o la línea de presupuesto. Fíjense lo que está representado aquí en el gráfico es lo siguiente. Me dice, bueno, esta línea que está aquí sería el máximo que podría comprar este consumidor en cualquiera de estas combinaciones a lo largo de toda esta línea, sería lo máximo que puede comprar este consumidor. Pero en realidad también podría decidir comprar menos, es decir, no gastar todo su presupuesto, podría comprar menos de X o menos de Y, y por lo tanto ubicarse en algún punto a la izquierda de esa recta, en todo lo que está aquí sombreado, que se denomina espacio presupuestario, es decir, todo lo que estuviera ahí también lo podría adquirir. ¿Sí? Nosotros vamos a suponer, para el óptimo del consumidor ahora, que vamos a utilizar todo el presupuesto, pero la verdad que podría comprar menos de lo que está ahí y ubicarse en algún punto del espacio presupuestario. ¿Sí? La línea entonces me marca la línea límite, el máximo que podría adquirir. Hablando de las pendientes, como hablábamos en la curva de indiferencia, aquí también va a ser muy importante que identifiquemos cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria, esta recta presupuestaria o línea presupuestaria, que le vamos a poner un nombre también. Esta pendiente, se va a llamar la tasa marginal de sustitución en el mercado entre el bien X y el bien Y. Entonces, a la pendiente de la línea de presupuesto le vamos a llamar tasa marginal de sustitución en el mercado. ¿Para qué nos va a servir esto? Para el punto final, y ahora sí, terminamos por hoy con esta explicación.
en el cual ahora sí vamos a encontrar un óptimo del consumidor. Fíjense en el gráfico que hemos hecho, hemos superpuesto el mapa de indiferencia que teníamos en el gráfico que vimos recién con la recta de presupuesto o la línea de presupuesto que vimos en el último gráfico. Si superponemos estas dos cosas, ¿qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando esto de las preferencias del consumidor con las oportunidades que me da de consumir en función al nivel de ingresos y a los precios. Entonces, si superponemos o enfrentamos estas preferencias, lo que me va a decir es lo siguiente. A ver, el consumidor estaría dispuesto a consumir la curva 1, la curva 2 o la curva 3, y en realidad lo que quisiera es tratar de llegar a la más alta, ¿cierto? A la curva 3. Ahora la recta me pone como un límite y me dice, mira, en realidad podés consumir hasta este punto, ¿sí? Y en realidad este límite que me dice la recta de presupuesto me alcanza a llegar a la curva de indiferencia 2. Muy alegre acá. Está reproducido del libro, en realidad tendría que ser como bien tangente. En el práctico seguramente lo van a ver un poquito mejor a este gráfico. Y decimos, bueno, a ver, tendríamos que llegar con esa línea a hacer la tangencia con la curva de diferencia más alta que podamos, a la más alta que lleguemos. Entonces, en el punto donde hacemos tangencia entre la recta de presupuesto y esta, que es la curva de indiferencia, por ejemplo, la 2, ese punto que le vamos a llamar E, va a ser el punto del óptimo del consumidor. Recta de presupuesto hace tangencia con la curva de indiferencia, ahí va a ser el óptimo del consumidor. Vamos a alcanzar la curva de indiferencia más alta que se pueda. En este caso, la 2. En ese punto E se cumple una propiedad muy importante, es decir, se cumple esta cuestión de que la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto, que le habíamos llamado tasa marginal de sustitución, de X por Y, va a ser exactamente igual al relativo de precios, que era la pendiente de la línea de presupuesto. ¿Y cómo le habíamos llamado a esa pendiente de precios? Tasa marginal de sustitución en el mercado. Entonces, esta combinación de bienes, no sé el número acá, no importa el número, qué sé yo, 9 y 4 y algo, ese par de bienes que tenemos de cantidades de concierto con cantidades de cine, son el punto que me hace óptima la combinación, es la combinación óptima que este consumidor estaría dispuesto a consumir de acuerdo a qué? A su restricción presupuestaria, es decir, la cantidad de presupuesto que tiene, que lo gasta totalmente, lo consume totalmente comprando estas cantidades de conciertos y estas cantidades de cine, y que a su vez satisface esta cuestión de que la pendiente de la recta es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de sustitución en el mercado. Bueno, esto es todo entonces por esta clase. Esperemos que le haya sido de utilidad y se haya comprendido. Y continuamos entonces en las próximas clases. Saludos a todos.